Muy bien, entonces en este momento quiero revisar rápidamente unas demostraciones de las fórmulas básicas de derivadas y quiero empezar con la más básica de ella. Que es la famosa fórmula del x a la n. Entonces el primer punto que tenemos que recordar es que cada vez que nosotros vemos el límite cuando delta x tiende a 0 para f de x más delta x menos f de x, todo esto sobre delta x, eso es exactamente lo mismo que la derivada. Es decir, la derivada es esto. Ahora la pregunta es ¿por qué existen fórmulas de derivadas? Pues las fórmulas de derivadas existen porque cada vez que nosotros aplicamos este límite para todas las funciones, yo le llamo así como que algo extremadamente bondadoso que tiene las maravillas de las matemáticas, ¿verdad? Es que cada vez que nosotros aplicamos esta función y este límite, siempre nos llega al mismo resultado. Ejemplo, vamos a suponer que tenemos a x cuadrada. Entonces, si a x cuadrada le aplico el límite cuando delta x tiende a 0, pues tendríamos que evaluar a f de x más delta x. Entonces, si f de x es x cuadrada, entonces f de x más delta x, en este caso sería x más delta x al cuadrado. Que si lo desarrollamos, pues esto es x al cuadrado más 2 veces x por delta x más un delta x al cuadrado. Ya no me ocupo, ¿verdad? Pero entonces tendríamos todo esto, porque es f de x más delta x, menos la función de x, que fue la función original. Voy a cambiar colores, si me lo permiten. Entre el delta x, que tiende a 0. Entonces todavía no lo podemos evaluar. Si nosotros evaluamos aquí, pues delta x es 0, entonces sería 0 sobre 0, que es una forma indeterminada. Entonces para eso tenemos que manipular y por eso, para la manipulación, fue que utilizamos este desarrollo. Entonces nos quedaría que todo esto es x al cuadrado más 2 veces x por delta x más un delta x elevado al cuadrado menos x al cuadrado, todo eso sobre delta x. Si se fijan, ya una vez que estamos aquí, pues x cuadrada menos x cuadrada nos da 0. Entonces arriba nada más nos quedan términos en rojo que serían límite cuando delta x tiende a 0 de 2x por delta x más un delta x que está elevado al cuadrado, todo sobre delta x. Y si nosotros nos fijamos, tenemos un factor común de delta x. Podemos sacar un delta x de arriba y 2x por delta x, pues necesita nada más un 2x para que multiplicado por delta x quede lo mismo. Y como es delta x al cuadrado y sacamos un delta x, entonces nos queda más un delta x. Todo sobre delta x. Entonces todo esto se va, porque hasta aquí como delta x es 0, seguía siendo 0 sobre 0, entonces tenemos que seguir manipulando. Y ahora sí llegamos a que esta función es lo mismo o es equivalente al límite cuando delta x tiende a 0 para 2x más delta x, porque ya se canceló el x con el delta x. Y en este caso recordamos que como delta x tiende a 0, pues entonces esto tiende a 0 y el resultado es 2x. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra función es x al cuadrado, pues su derivada, es decir, el límite cuando f de x más delta x menos f de x sobre delta x tiende a 0, es igual a 2x. Este proceso se puede repetir muchas veces para todo tipo de funciones. Y cada vez que nosotros lo hacemos, si seguimos con las polinomiales, vamos a suponer, por ejemplo, que si se fijan, pues básicamente nosotros necesitamos a f de x más delta x y necesitamos un f de x. Entonces, de manera general, pues ya vemos que si es un x a la 0, pues aquí nos va a quedar un 1. Si es un x al cuadrado, nos va a quedar
un x más delta x al cuadrado, que eso es x al cuadrado más 2, voy a cambiar a h. 2xh más h al cuadrado y restaríamos una x al cuadrado, que si se fijan se va a ir esta con esta. Si tenemos una x cúbica, pues es una x más h al cubo, entonces nos quedaría una x cúbica más 3x cuadrada h más 3xh al cuadrado más una h cúbica, y a eso le tenemos que restar x cúbica, que se va este con este. Todos esos procesos se siguen repitiendo una y otra vez. Si lo elevamos a la cuarta tenemos x cuarta, 4x cúbica h, 6x cuadrada h, 4xh al cubo más h cuarta. Y si restamos tenemos lo mismo. Si se fijan, todos estos tienen en común una h y como tenemos que dividir por delta x, que ahora delta x fue nuestra h, entonces básicamente se iría, aquí se haría 0, aquí se haría 0, 0 y aquí se cancela. Esto se hace 0, 0, 0 y esto se cancela. Y si se fijan tenemos 2x para x cuadrada, un 3x a la cuadrado para una x cúbica y un 4x cúbica para la x cuarta. Si se fijan en todas estas, la potencia, si tuviéramos una x a la n, como dijimos, x cuadrada es 2, x cúbica multiplica 3, x cuarta multiplica 4, entonces una x a la n multiplicaría la n. Nos quedaría la x, aquí sería x cuadrada bajo x lineal, x cúbica bajo x cuadrada, x cuarta bajo x cúbica, pues aquí tendría que bajar de n a n menos 1. Y de ahí sacamos nuestra fórmula de las potencias. Todas las fórmulas que hemos visto, de seno, que nos queda coseno de x, la de coseno, que nos queda menos seno de x, la de a la x, la de logaritmo de x, y básicamente esas son las que estuvimos revisando. Si nosotros aplicamos este límite cuando delta x tiende a 0, utilizando propiedades y manipulaciones, llegamos siempre a estas fórmulas. Entonces, más allá de ser fórmulas, pues ya son el proceso simplificado de estar aplicando el límite una y otra vez, y por eso es más sencillo pues, que las aprendamos y las trabajemos a estarlos demostrando constantemente y perder mucho tiempo con ellas.